Buenos días familia, buenos días iglesia. En esta mañana hemos dispuesto a adorar y alabar al Señor en este día. Saludos cordiales para todas aquellas personas que nos pueden ver a través del canal de YouTube y aquellos que nos escuchan a través de la red social WhatsApp. Estamos dispuestos a adorar y alabar al Señor, y el Salmo 148 nos dice: alabado sea el Señor, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde el firmamento, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos los ejércitos celestiales, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas brillantes, alábenlo los altos cielos, alábenlo los vapores que están mucho más allá de las nubes. Que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. Alaben al Señor desde la tierra, alaben ustedes criaturas de las profundidades del océano, el fuego y el granizo, la nieve y las nubes, el viento y el clima que le obedecen, ustedes, las montañas y todas las colinas, los árboles frutales y los cedros, los animales salvajes y todo el ganado, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves, los reyes de la tierra y toda la gente, los gobernantes y los jueces de la tierra, los muchachos y las jovencitas, los ancianos y los niños. Que todos alaben el nombre del Señor, porque su nombre es grande, su gloria está por encima de la tierra y del cielo. Dios hizo fuerte a su pueblo y honró a sus fieles, los del pueblo de Israel, que están cerca de él. Alabado sea el Señor. Así es, Señor, te alabamos, Señor, en esta mañana. Queremos glorificar tu santo nombre, queremos exaltarte, Señor, y entendemos, amado Dios, Señor, que todo viene de ti y que nosotros, como tus hijos, como tu creación preciada, hemos dispuesto a adorarte y alabarte en este día. Usted desde allá, desde donde nos ve, desde donde nos escucha, cierre sus ojos y comience a alabar al Señor todo el día, toda la mañana y en todo momento. Hechos 1:8 nos dice: pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y desciendan sobre cada uno de ustedes, y serán mis testigos, y les hablará a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Así es, Señor, anunciaremos las buenas nuevas, anunciaremos tu palabra a toda criatura, Señor. Así como ocurrió aquel día, vamos a adorarle, vamos a exaltarle, como ocurrió aquel día, en el día del Pentecostés, en Hechos 2, dice: todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, y de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido a un estruendo, un viento recio, un viento fuerte e impetuoso que llenó toda la casa donde estaba. Así vamos a alabar, vamos a exaltar al Señor. Así es, Padre, te queremos alabar en esta mañana. Estamos aquí reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez.
Así es, Señor, llena este lugar. Llena nuestros corazones con tu presencia, Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unidos y en un mismo sentir. De repente vino del cielo un viento recio y llenó toda la casa. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todas las naciones serán llenas. ¡Amén! Me llenas con tu Espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder, me llenas con tu Espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Me llenas con tu Espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Así es, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor. Tú eres quien nos llenas a cada uno de nosotros con tu presencia, nos llenas con tu espíritu, nos llenas con tu poder, Señor. No hay un Dios más grande que tú, Señor. Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios suficiente, un Dios poderoso, Señor. ¿A quién alabaremos, a quién glorificaremos, sino a ti, amado Padre? Así como lo dice Isaías 40. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en la balanza? ¿Quién puede dar consejo al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien el Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. Así es, Señor, nosotros no somos nada delante de ti, amado Padre. ¿Quiénes somos nosotros para creernos más que suficiente? ¿Y quiénes somos nosotros para creernos, Señor, que podemos hacer a todas las cosas alejadas de ti, Señor? A ti te alabamos, Señor. A ti queremos decirte, Señor, que tú eres grande, Señor, que estás por encima de cada uno de nosotros, Señor. Queremos seguirte adorando, queremos seguirte exaltando, Señor, y glorificando tu nombre, Señor. Nadie es como tú. Ha medido en su mano los mares. ¿Quién ha podido formar las estrellas? ¿Quién ha logrado crear de la nada lo que existe y aún con su mano lo sostiene y por su inmensa gracia no lo deja caer? Quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno,
el que fue, es y siempre será. Así es, Señor, tú eres ese Dios eterno que ha sido, que es y es por los siglos de los siglos. A ti te alabaremos y te adoraremos, Señor. Sé que has estado en mis dificultades. Sí, sosteniéndome con tu justicia. Sé que en las pruebas me das nuevas fuerzas. Tú eres mi escudo y mi fortaleza. Me sostienes con tu inmensa gracia, no me dejas caer. Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue, es y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue, es y siempre será. Así es, Señor, no hay nadie como tú, amado Padre, Señor. Tú nos das la esperanza, tú nos das nueva fuerza, Señor, para seguir adelante, glorificando tu santo nombre, Señor. Esperanza y nuevas fuerzas, fortaleza encontrarán los que confían en ti. Esperanza y nuevas fuerzas, fortaleza encontrarán los que confían en ti. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue, es y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue, es y siempre será. Así es, amado Padre, Señor. Tú eres ese Dios eterno, ese Dios maravilloso, Señor. El que nos da la esperanza, Señor, el que nos da nueva fuerza, el que nos permite seguir adelante adorándote, el que nos permite seguir adelante, Señor, a pesar de que vivamos situaciones, a pesar de cualquier vivencia que podamos estar pasando, Señor, nuestra mirada confiada en ti plenamente, Señor, para seguir adelante, Señor, porque sabemos, porque creemos y confiamos en ti. Hemos creído en ese Dios grande, ese Dios poderoso, Señor, ese Dios, Señor, que nos guía y nos lleva de la mano, amado Padre, a pesar de las dificultades, Señor. Toda lengua confesará, declarará tu poder. Declara el poder de Dios. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará,
Creemos, Padre, que no hay un Dios más grande que tú, Señor. Lo hemos visto, lo hemos vivido, Señor. Hemos experimentado tu poder, hemos visto tu gloria, Señor. Y aunque, Señor, no la veamos, sabemos que tu gloria, que tu poder está por encima de todo, amado Padre, de todo lo que existe, Señor, de todo lo que hay, Señor. Tú estás por encima de todo, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor, te glorificamos, Señor. Te exaltamos tu nombre porque eres tú y no hay otro Dios igual a ti, amado Padre, Señor. A ti, Señor, te alabamos. Alabado seas, Señor. Qué bueno es cantar alabanza a nuestro Dios. Qué agradable y apropiado. El Señor reconstruye a Jerusalén y trae a los desterrados de vuelta a Israel. Él sana el corazón de los quebrantados y les venda las heridas. Así es, Señor, tú eres quien sana, tú eres quien venda las heridas de cada persona, Señor, que está afligida, de cada persona, Señor, que está quebrantada, Señor, porque tu poder es más grande que cualquier cosa, Señor. Tú eres un Dios sobrenatural, ese Dios que servimos, Señor, a ese Dios que glorificamos, amado Padre. Eres tú a quien debemos dar toda gloria, Señor. Tu poder es maravilloso, Señor. Eres eterno y suficiente, Señor. Te seguimos adorando, amado Padre. Seguimos exaltando porque eres tú nuestro Rey. Nunca ha perdido una batalla. Su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios. Tú eres Dios en el desierto, En su Señor. gloria hoy podemos ver. Te decimos que hay poder. En su nombre, hay poder en su presencia, hay poder. Dile, en el nombre de Jesús. En su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder. En el nombre de Jesús, en la adversidad Él se levanta, me sostiene con su favor. Él me libra de todos mis temores y borra toda transgresión. En todo tiempo eres Dios. Mi adoración es para Él. Así es, Señor, mi adoración es solo para Hay ti. poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Dile que hay poder. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Así es, Señor, hay poder en tu palabra, hay poder en tu presencia, Señor, hay poder en la resurrección de Jesús, Señor. Tú eres santo, y quién es como tú, amado Padre. No hay nadie como tú, Señor. El mismo poder que resucitó a Jesús me eleva.
poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Así es, Señor. Ese poder que resucitó a Jesús, ese poder que tiene nuestro amado hermano, nuestro amado, tu amado Hijo que diste por cada uno de nosotros, ha de levantarte. Tú que estás allí viéndonos o escuchándonos, cree que el poder que levantó a Jesús te va a levantar. No importa cuán afligido esté, confía plenamente en lo que Dios tiene preparado. No hay nada que se escape de las manos del Señor. No hay nada que podamos decir que Dios no tiene el control. No, el Señor todo lo puede, todo lo ve, Él todo lo controla. Así es, Señor. Esta alabanza, Señor, es para ti. Esta alabanza es para glorificar tu santo nombre, Señor. De igual forma, queremos orar también por los diezmos y las ofrendas. Si no conoces el principio de ofrendar, simplemente ofréndale tu corazón, ofrenda tu vida al Señor. Dice el libro de Malaquías 3:10, dice: traigan todos los diezmos al depósito para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, así el Señor de los ejércitos celestiales, abriré ventanas de los cielos y derramaré una bendición grande, tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardar. Inténtenlo y pónganlo a prueba. Señor, queremos orarte por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. De lo mucho que tú nos has entregado a nosotros, Señor, que no lo merecemos, todo viene de ti y es para ti y fue creado para ti, Señor. Queremos entregarte, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, a ti, amado Padre, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y tu poder, Señor, y en tu presencia maravillosa cada uno de nosotros, en nuestros hogares, queremos quedar. Amén, amén y amén. Muy buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Agradecido con el Señor por tener el hermoso privilegio de estar aquí en este día del Señor, apartado, consagrado para Él, para poder aprender cada día más de su palabra, de lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Hoy le pido al Espíritu Santo que sea hablando a nuestras vidas y que esta verdad fundamental sea arraigándose en nuestra vida y lo podamos poner por obra para que eso dé fruto en gran manera para cada uno de nosotros. Amén y amén. Saludamos a todos y que los que nos están escuchando en su casa, los que nos están viendo a través de la plataforma de YouTube, a todos les deseamos que este día del Señor sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Fíjense que hemos estado hablando acerca de la importancia de conocer a Dios. Hemos estado descubriendo verdades. Y estas verdades que hemos estado descubriendo, todas han sido maravillosas. Todas estas verdades sobre Dios han sido maravillosas en gran manera. Pero hay una en específico que sobrepasa más que cualquier otro concepto de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Eso es lo que tú y yo hoy tenemos que entender, lo que tú y yo tenemos que descubrir y lo que tú y yo tenemos que apropiarnos. Tenemos que descubrir a Dios como mi Padre Dios. Por eso el día de hoy vamos a hablar de nuestro extraordinario Padre Dios. Y
Decía anteriormente que tú y yo tenemos que descubrir a Dios como nuestro Padre Dios. Debemos descubrir y apropiarnos de esta relación. Tenemos que entender que hay beneficios para aquellos que lo aplican en su vida. Este tema es interesante porque tenemos que llevarlo de una manera práctica. Tenemos que conocer a Dios, pero también llevarlo a la práctica en nuestra vida. Porque, ¿sabe? Cuando tú y yo ponemos en práctica esta relación con nuestro Dios Padre, es el comienzo de la vida, del amor verdadero. Es el comienzo del amor verdadero y de la salud auténtica. En el mundo nos ofrecen un estatus de vida, un amor, un estatus de vida falso, nos ofrecen un amor perecedero, nos ofrecen una salud a medias. Pero cuando tú y yo experimentamos una relación con el Padre, con nuestro Padre Dios, ahí podemos experimentar todo lo que es verdadero, una vida verdadera, un amor verdadero y una salud auténtica. También podemos encontrar los principios espirituales básicos para poder ser libres de los conflictos, de los traumas, de las heridas del alma y por sobre todo conseguir la paz espiritual, conseguir la verdadera felicidad y conseguir el bienestar que todo ser humano necesita. Tú y yo necesitamos esto, necesitamos conseguir paz espiritual, ser verdaderamente felices y tener bienestar. Y todo eso lo ofrece nuestro Padre Dios. Y para que lo podamos enfatizar de una manera bíblica, en la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un mundo donde no podemos conseguir una santificación completa, donde nuestro espíritu, alma y cuerpo no pueden ser guardados irreprensibles. El mundo no puede ofrecer eso. La filosofía, las religiones no pueden ofrecer eso. Por eso la Biblia comienza en este versículo diciendo que el mismo Dios de paz está diciéndonos que Él es el único que puede traer paz. Es el único que puede santificarnos por completo. Es el único que puede en todo nuestro ser, tanto en lo espiritual, en el alma y en el cuerpo, guardarnos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, así como la vida, nosotros en la vida tenemos un nacer, un crecer, un desarrollarnos hasta llegar al final de nuestras vidas. Así también es la vida espiritual. La vida espiritual tiene un inicio, nacemos en Cristo, crecemos en el Señor y nos desarrollamos hasta alcanzar la plenitud. ¿Cuál es esa plenitud? La misma Biblia también lo dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Y esto lo tenemos que entender en gran manera. Esto viene de Dios, porque la salud viene de Dios. La vida con sentido, con propósito, con felicidad, viene de Dios. No es el resultado del hombre, no es el resultado de la ciencia, no es el resultado de las filosofías, no es lo que hoy en día dice que uno lo puede alcanzar todo. Todo viene de Dios. Esa vida con sentido y propósito y felicidad viene de Dios. Por eso es que en definitiva, la paternidad de Dios es lo único con el peso suficiente para hacernos a ti y a mí remontar por encima de nuestras limitaciones y de nuestras imposibilidades. Nosotros como seres humanos estamos llenos de limitaciones, estamos llenos de imposibilidades, pero cuando tú y yo nos enrumbamos a conocer a ese Dios Padre, podemos tener peso suficiente para que ese Dios nos lleve a ir por encima de esos problemas, de esas limitaciones y de esas imposibilidades. Por eso ese tratamiento
al cual llamamos Papá Dios. Por eso hablamos de teoterapia, tratamiento de Dios para el hombre. Ese tratamiento de nuestro Papito Dios debe ocurrir en cada uno de nosotros, sin excepciones. No podemos evadir eso. Lo necesitamos. Hoy tú tienes que entender que lo necesitas. Porque mire, nuestro Padre, nuestro Dios Padre, es el único que hace el milagro de la verdadera existencia. Solo Dios permite el milagro de la verdadera existencia. Y eso es una nueva forma de vivir. Y esa nueva forma de vivir involucra toda nuestra existencia. Todo lo que, cuando uno conoce a ese Papá Dios, nuestra vida, todo se involucra en Él. Nuestra existencia es por Él, es para Él y vivimos para Él. Por eso nuestro papá, nuestro papito Dios nos llama, en amor nos llama y toca nuestra puerta. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí podemos ver el amor del Señor en nuestras vidas. Ver que esa relación no comienza por nosotros, porque nosotros no elegimos a Dios. Él mismo nos escogió a cada uno de nosotros. Y Él nos hace un llamado. El llamado es de parte de nuestro Padre, de parte de Él. Ese llamado nos ha hecho el Señor a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que entender que Él está a la puerta y está llamando. Tal vez tú has tomado este versículo como una manera de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero también tenemos que entender que eso también es un mensaje tanto para el que ya tiene tiempo, como el que está caminando, como el que está a punto de comenzar a caminar en el Señor. Tú que estás allí, tal vez estás escuchando por primera vez esto. El Señor está tocando tu puerta y te está llamando. Si tú oyes su voz, ábrele. Tú que tienes tiempo ya en la vida cristiana, el Señor está tocando tu puerta para que vuelvas a abrirla, para que la abras y permitas que el Señor siga haciendo su obra en ti. Porque sabe algo, la libertad que tenemos en el Señor es un regalo que no lo sabemos apreciar, es algo inapreciable, es algo que no lo podemos ver a simple vista. O sí lo podemos ver a simple vista, pero no lo apreciamos de la manera correcta. Somos libres, pero nos sentimos esclavos. Somos libres, pero seguimos pecando. Somos libres, pero seguimos haciendo lo que nuestra mente, lo que nuestro corazón y lo que nuestros sentimientos nos indique que debemos hacer. Pero cuando tú y yo entendemos que Dios nos creó, que nuestro Padre nos creó en libertad, nos lleva a entender que tú y yo no somos esclavos de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. No somos esclavos del pecado, no somos esclavos del mundo, no somos esclavos de la carne, somos libres en el Señor. Y es por eso que Él nos llama y Él insiste en que tú y yo podamos aceptar el regalo de ese Papá Dios que nos dice: somos libres en Él. Por eso recibir al Señor y creer en su nombre son dos palabras claves. Es la clave para que tú y yo podamos disfrutar de la incomparable paternidad de Dios y de la salud que solo proviene de Él. La salud la salud viene de Él. Por eso cuando su Espíritu viene a morar en nosotros, cuando le recibimos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y esa comunión empieza. El Espíritu Santo comunica nuestro espíritu y empieza a hacernos entender que somos hijos de Dios. Y empieza una permanente salud total a fluir en cada uno de nosotros. Por eso tú y yo tenemos que entender que tenemos que recibir y creerle es lo fundamental en cada uno de nosotros. Tú tienes que recibir al Señor y tienes que creerle a Él. Tú tienes que recibir ese regalo de tu Padre Dios, que Dios es tu Padre, y creer que tú eres su hijo.
Y eso también nos sigue diciendo la Biblia. El Señor dice en su palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, tenemos que entender que ahí hay un renacimiento espiritual y hay una nueva vida que recibimos de Dios. Y este nuevo nacimiento trae un cambio desde adentro hacia afuera. Y ese cambio va reacondicionando nuestras actitudes, va reacondicionando nuestros deseos, nuestros motivos, nuestros sentimientos. Esa es la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos cambiados, somos transformados por Él. Pero el engaño que Satanás, el mundo y la carne nos ha querido meter a través de las filosofías, a través de las religiones, a través de lo que dice la gente, a través de lo que nos dice la gente, nos ha llevado a llenar nuestro ser de confusión y de oscuridad. Y eso es a tal punto que nosotros nos olvidamos de la gloria, de la infinita gloria de que tú y yo somos hijos de Dios. Nos olvidamos desde ese punto de vista. Se nubla nuestro pensamiento por lo que dicen otros. Y entonces ahí perdemos la perspectiva de lo que es ser hijos de Dios. Y así empezamos y comenzamos a pensar lo opuesto. Y hasta usted se puede hacer la gran pregunta de que si Dios se olvidó de usted o si Dios lo ha abandonado. Por eso entienda esto: ser conformados, hijos de Dios, es colocar nuestra vida en una nueva posición y una realidad. La posición es: ya no soy esclavo de Satanás, ahora soy un hijo de Dios. Y una realidad es que si yo soy su hijo, Él es mi padre, yo puedo vivir esa nueva vida en Él y para Él. ¿Por qué? Porque pertenecemos, tú y yo pertenecemos ¿a quién? Le pertenecemos a Dios, pero también perteneciéndole a Dios, pertenecemos a su familia, pertenecemos a la familia de Dios, somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre. Por eso hoy quiero que usted entienda que tú y yo pertenecemos a su familia, que somos sus hijos, somos hermanos, y entonces porque tenemos un solo Padre, y ese Padre es nuestro Padre Dios. Si nos ponemos a ver la enseñanza del Nuevo Testamento, vemos que ahí está clara la revelación de la paternidad de nuestro Santo Creador. Si nos ponemos a ver el reto que tenemos este año 2022, en la palabra que el Señor nos dio en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, dice que tú y yo tenemos que entender y conocer que Dios es Jehová, que nuestro Dios es Jehová, nuestro reto es entender y conocer cada día, no solo este año, sino toda nuestra vida, entender y conocer que Dios es Jehová. Tenemos que conocerlo. Pero hoy es importante que también que te entiendas que conocer que Dios es Jehová también es conocerlo como nuestro Padre, conocerlo como nuestro Papito Dios. Y cuando usted descubre a ese Dios Padre, mire, tiene que haber un cambio. Nuestra adoración, nuestra oración y toda la perspectiva de nuestra vida se basa en que tengo un Padre, en que tengo un papá que me ama. Todos nosotros, los que tienen la experiencia de ser padre, sabemos que amamos a nuestros hijos incondicionalmente, hagan lo que hagan. Pues así es el Padre con nosotros. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero cuando tú entiendes quién es tu Padre, toda tu vida tiene que cambiar. Tu vida no puede ser la misma. Y tal vez hoy el Señor te está llevando a entender que el concepto que has tenido de Él es un concepto solamente de un Dios lejano y no un Dios cercano, de un Dios que te ama. Sí, estás claro que te ama, pero no te has apropiado de ese amor,
Pues hoy te dice, estoy a la puerta y te llamo para que tú entiendas que yo soy tu Padre y tú eres mi hijo. Y eso tiene que traer un cambio. Tiene que cambiar nuestra forma de adorarle a Él. Ya no adorar a un Dios lejano, sino adorar a mi Padre. Ya no es orarle a un Dios por temor o por miedo, sino orarle a mi Padre porque sé que cuando voy a sus brazos, Él me va a aceptar y me va a amar a través de su Hijo Jesús. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17, dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, escucha bien esto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador para seguir teniendo miedos, temores e inseguridades. Mire lo que dice después, sino que tú has recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí la Biblia es clara, nos está diciendo que fuimos adoptados, que tenemos un papá, un papito Dios, un Abba Padre. Y que nuestro espíritu, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que tú y yo somos hijos de Dios. Y que somos herederos de Dios y que somos coherederos con Cristo. Pero me encanta cómo termina el versículo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Padre nos ama tanto que sabe que en este mundo habrán aflicciones, habrán tropiezos, habrán circunstancias difíciles, pero dice que tú y yo somos adoptados, somos hijos de Dios y tenemos un Padre que nos ayuda en medio de nuestras circunstancias. Por eso cuando hablamos del Abba Padre, estamos hablando de un término que significa Padre. Abba significa Padre. En el arameo significa Padre. Pero si uno une el término arameo con el término griego, que significa pater, significa paternidad, ahí se hay una expresión íntima y profunda de la emoción, del anhelo y el afecto, de la confianza que tú y yo podemos tener con nuestro Padre Dios. Y es el papel del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos da un sentido profundo de intimidad con nuestro Papito Dios. Tú y yo tenemos una identidad, tenemos un Padre. Hoy le preguntaba a una persona y le decía, ¿cómo colocas a tu papá o a tu mamá en el directorio telefónico? ¿Cómo llamamos a nuestros padres? ¿Cómo los saludamos? ¿De qué manera nos referimos a ellos? ¿De casualidad utilizas el nombre de tu padre para hablar con él? ¿O cuando le llamas utilizas el diminutivo y le dices, hola papi, hola mami, hola papito, hola mamita, ¿cómo están? Utilizamos el diminutivo por el amor, por el cariño, por lo entrañable, por ese anhelo, ese afecto que sentimos hacia nuestros padres terrenales. Tu afecto, tu anhelo, tu deseo por Dios es a tal punto que puedes llamarlo de una manera cariñosa, tu papito Dios, tu Padre amado. Y no es para llevarlo a un sentimiento efímero, sino a una comunión íntima y verdadera. Así como Jesús se refería a su Padre se refería al Padre como Abba Padre. Tú y yo somos uno, decía el Señor Jesús. ¿Es nuestra comunión con el Señor de esa manera? Ahí tenemos que evaluarnos. Porque también sigue diciendo la palabra de Dios para que entendamos que no se trata de un mero sentimentalismo. Porque mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 11 y 12. Todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos. Escuche bien, todos los que aman y obedecen a Dios. Y Dios es Padre de todos ellos. ¿Quiénes son todos ellos? Todos los que aman y obedecen a Dios.
Y como Jesús también es hijo de Dios, no se avergüenza de tratarlos como hermanos, pues Él le dijo a Dios: cuando mi pueblo se junte para adorarte en el templo, yo les hablaré de ti y te cantaré alabanzas. Nuestro ejemplo, nuestro mayor ejemplo a seguir, así como algunos pueden tener hermanos mayores a los cuales seguir como un ejemplo digno, hay otros que sí, hay otros que no, pero para no entrar en una comparación por una figura humana, tenemos el mayor ejemplo de un hermano mayor a quien seguir su ejemplo, a quien seguir sus pasos, a quien seguir en obediencia, y ese es nuestro hermano mayor, que es Jesús. Por eso Jesús es nuestro hermano mayor, y Él nos dice que si nosotros le obedecemos y como dice su palabra, que si nosotros amamos y obedecemos, somos sus hijos. Y si ese grado de obediencia y de amor por el Señor, ahí viene un trato de que somos sus hermanos. Entonces, tenemos una paternidad, tenemos un padre, tenemos una familia, pertenecemos a la familia de Dios. El Espíritu Santo nos hace entender que somos sus hijos. El Padre nos demuestra su amor en todo lo que podemos ver a nuestro alrededor. Y el Hijo nos da la máxima expresión de amor al morir en la cruz por nosotros. Y ese amor del Padre podemos seguir viéndolo a través del ejemplo bíblico. Si nosotros buscamos en nuestras Biblias Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, podemos encontrarnos con la parábola del hijo pródigo. Y esta parábola tiene un título muy engañoso, porque el centro de la parábola no es el hijo rebelde, sino el Padre de misericordia. Y a través de esta parábola podemos ver la paternidad de Dios. Podemos ver la paternidad de Dios de manera práctica, de manera activa. Y eso nos ayuda a ver cómo es verdaderamente Dios. Nos vamos a encontrar en ese versículo, en esta parábola con tres personajes, de los cuales nos vamos a referir dos en el día de hoy. Vamos a hablar del hijo descarriado y hablaremos del Padre misericordioso. Por eso quiero invitarte hoy a que tengas en tu mano ese capítulo, Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Y aquí podemos ver que en el hijo descarriado comienza la historia. Ahí vemos el inicio de esa parábola. Dice que había un hombre que tenía 2 hijos. Y que aunque el padre aún estaba vivo, el hijo menor le exigió su parte de la herencia. Y si nos ponemos a ver más aún, él debió pedir la herencia, y como hijo menor, él le correspondía la tercera parte de la herencia, pues él era el hijo menor. En cambio, el hijo mayor, como primogénito, recibía la doble porción de la herencia. Eso era según la ley judía, según las costumbres. Entonces, como le venía explicando, de que vemos que el hijo descarriado le pide la herencia a su padre, y que esa herencia representaba la tercera parte, porque él era el hijo menor, y el hijo mayor recibía la doble porción. Vemos que la Biblia lo afirma, y dice, y también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Podemos ver aquí una parte de un padre que dice la palabra, y les repartió los bienes. Aquí podemos ver un padre misericordioso, porque ¿sabe algo? ¿Qué es una herencia? Piénselo allí. ¿Qué es una herencia? Para usted, ¿qué es una herencia? Una herencia es algo que uno le corresponde cuando la persona ya no está. Significa que la persona muere. Entonces imagínense esto. El hijo le pide su herencia al padre y el padre se la da, pero viéndonos un poquito más atrás, era una falta de respeto de parte del hijo pródigo, porque eso era el equivalente a desearle la muerte.
Era un equivalente a que, mira, ya que no te vas a morir, dame mi herencia, porque me quiero ir a vivir lejos. Entonces el padre, aún ante la falta de respeto, ante el irrespeto de su hijo, el padre le da lo que le corresponde. ¿Cuántas veces nosotros hemos irrespetado a nuestro Padre Dios? Y el Señor aún así, con brazos de amor, nos sigue levantando, nos sigue bendiciendo y nos sigue amando. A pesar de que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y sigo con el versículo, porque mire, sigue hablando la palabra. Y dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Podemos ver aquí que dice que él empezó a vivir perdidamente. Empezó a malgastar su herencia viviendo perdidamente. Aquí podemos hablar de una vida de derroche, de exceso, una vida sin control. Sencillamente, por tener una vida sin control, consumió toda su fortuna. Y aquí podemos ver que ahí él empezó la ruina en su vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido bendiciones o no hemos sido buenos administradores de las cosas que nos dan? Y que cuando tenemos en abundancia nos olvidamos de los principios, de los principios tanto del Señor como los principios del ahorro. Y entonces cuando ya no hay nada en el bolsillo, cuando ya no hay nada en la cuenta, ahí uno empieza a darse cuenta que uno fue impulsivo y malgastó. Malgastó los bienes, malgastó las propiedades, malgastó su vida, malgastó el tiempo. Nos podemos dar cuenta que hemos malgastado. Y después dice el versículo que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hubo una gran hambre, o sea, hubo una escasez. Había comida, pero los que tenían comida la tenían reservada. Y las ventas de la comida eran excesivamente caras. Porque dice ahí el versículo que comenzó a faltarle para poder tener alimento. Entonces, aquí podemos ver y darnos cuenta que cuando ya no tenía nada, la comida estaba escaseando en ese sitio. Y nadie le podía regalar comida a nadie. Porque si le regalaba comida era hacer pasar hambre a algún familiar cercano. Entonces, aquí el hijo menor se enfrenta a ese doble desastre. Y después de allí, después de haberse dado cuenta que ya no tenía cómo sostenerse, mire lo que sigue después. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Lo que le tocó por tener una vida malgastada. Y ahí podemos ver que le tocó hacer el trabajo más vil según las ceremonias judías. Eso era lo más vil, apacentar cerdos. Una cosa que era inmunda en las ceremonias judías. Le tocó trabajar con lo más inmundo. Y al parecer podemos ver que también el patrón no le daba nada, no le daba pago y no le daba de comer. ¿Sí? Y hasta podemos ver que él valoraba más a los cerdos que a la vida humana. Podemos ver que él valoraba más a sus animales. Tanto que lo que le correspondía comer a ellos no lo iba a compartir con él, sino que era para ellos. Él estaba hambriento y el hijo pródigo estaba tan hambriento que como sigue diciendo la palabra, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sí? Y aquí viene una parte fundamental. Dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mire, aquí empieza el Padre de misericordias.
la misericordia de Dios. Él volvió en sí. Él entendió. Él entró en el proceso del arrepentimiento y ahí empezó a valorar lo que había perdido. Porque Él le dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi Padre? Y cuando hablamos de jornaleros, no era que se trataban de esclavos o de trabajadores constantes o continuos en la casa del Padre, sino que eran personas que podían trabajar una sola jornada, una jornada de un día. Y el Hijo recuerda y dice que aún esas personas, por un día del trabajo, el Padre le daba pan, le daba comida y lo suficiente para comer. Entonces, ahí es donde Él acepta su responsabilidad y comienza el arrepentimiento en el Hijo pródigo, donde Él se da cuenta que su Padre lo ama. Y fíjese que cuando lo recuerda y está diciendo, dice en la casa de mi Padre, no está diciendo en el trabajo, en la hacienda, está hablando de la casa, el refugio, los brazos de su Padre. Hay abundancia. Y él estaba viviendo como pobre por alejarse de los brazos de su Padre. Nosotros podemos creernos autosuficientes y hacer las cosas a nuestra manera, pero cuando tocamos fondo, cuando nos toca tocar fondo, nos llevan a tocar fondo, ahí nos damos cuenta que hay un Padre que tiene los brazos abiertos. ¿Y qué hacemos nosotros? Volvemos a Él. Y tal vez volvemos como sigue el versículo, porque después ahí empieza el Hijo pródigo y dice, me levantaré e iré a mi Padre. No dice, e iré al trabajo de mi Padre, iré a casa de mi Padre. Dice, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí empieza el proceso del arrepentimiento del Hijo pródigo. Aceptó su responsabilidad y aceptó su condición. Y ahí dijo, tengo que levantarme y hablar con mi Padre y decirle, he pecado. Y decirle, no soy digno de llamarme tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros. Así me toque trabajar una sola jornada y recibir un pago y un alimento, pero por lo menos estar trabajando para ti. Entonces, esa podría haber sido una estrategia astuta. Una manera de manipular, de allegarse otra vez al Padre. Pero ahí podemos ver que él estaba reconociendo que él estaba pecando contra Dios y contra su papá. Y ahí vemos que se levanta y se va. Y aquí podemos ver en el versículo siguiente que cuando estaba lejos, cuando el Hijo pródigo estaba llegando y estaba muy lejos, miren lo que sigue después. Y levantándose vino su padre, tomó la decisión y accionó. Y cuando estaba lejos, lo vio su padre. Desde lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y entonces aquí podemos ver la misericordia de Dios. Porque aquí el padre fue movido a misericordia. ¿Cómo estaba el padre allí en ese momento? El padre estaba pendiente. El padre estaba esperanzado, mi hijo va a volver, en cualquier momento va a volver. No lo estaba esperando como ese arrastrado en cualquier momento va a volver y ya va a ver lo que le va a pasar. No, él estaba esperando con amor, con ansias, con alegría a su hijo. Y cuando lo vio, no fue que dijo, ahí viene, voy a esperar que venga, aquí lo voy a esperar. No, fíjese que dice el versículo, cuando estaba lejos, fue movido a misericordia y corrió hacia él y se echó sobre su cuello y lo besó. La alegría de ver a su hijo volver. ¿Cuántas veces usted que ha tenido la experiencia de padre ha tenido decepciones con sus hijos? Sus hijos se separan de usted, sus hijos no quieren hacerle caso en un consejo y cuando aún crecen, se vuelven jóvenes y aún alcanzan la adultez, consideran su consejo como algo no necesario. Y después cuando creyéndoselas mucho y no logran nada, ¿a quién recurren después? A usted, a los padres. ¿Y qué hace usted como padre? Usted le dice, no,
Como no me aceptaste el primer consejo, ya no tengo por qué decirte nada. Sufra. ¿Verdad que no? Usted va otra vez a su hijo y lo aconseja y le da el amor, y aún así cuando se ponen rebeldes y después vuelven, ¿qué hace usted? Los vuelve a recibir y los vuelve a dar amor y les vuelve a dar el afecto. Eso hizo el Padre en misericordia, porque se mueve en misericordia. Y el hijo empieza su discurso y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se acuerda lo que dijo en versículos anteriores? ¿Cómo iba a ser el discurso que tenía que decirle al Padre? Ya le dijo lo primero: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. Pero antes de él decir: hazme uno de tus jornaleros, el Padre lo interrumpió. El Padre no quiso escuchar más, sino que ahí empezó lo que es el amor genuino, ese amor misericordioso. Porque después que él le dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, le dice: pero el Padre dijo a sus siervos. El Padre como que no hizo caso omiso a la petición que venía y le dijo: saquen el mejor vestido y vestirle, pongan un anillo en su mano y calcen sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí podemos ver que el Padre le dijo a sus siervos, convocó una celebración. No fue que vente, ya sabes lo que te toca, ya sabes lo que te viene, agárrate. No. Lo amó como si fuese la primera vez. No importando lo que hubiese hecho, lo restituyó a la posición que es su hijo. Y le dice a sus sirvientes: hagamos una celebración, saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle anillo, traigan el becerro más gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Por eso que cuando usted y yo nos comparten de la palabra de Dios y nos dicen que cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, no sé si le ha pasado, cuando usted hace esa declaración y acepta a Cristo como Señor y Salvador, esa persona no sé si le ha cerrado con esta frase y le dice: hay fiesta en los cielos porque has vuelto a casa. Eso no es una mentira, eso es una verdad. Cuando tú verdaderamente, como dice la palabra de Dios, has creído en tu corazón que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, que el amor del Padre llega hasta tal punto que entregó a su único Hijo para que tú y yo pudiéramos creer, para tener vida eterna, ahí es donde empieza a obrar la bendición de ser llamados hijos de Dios. Cuando tú crees en eso, y ese creer es volver, cuando crees y le aceptas y reconoces que necesitas del Padre, que somos pecadores, que no somos dignos de llamarnos sus hijos, ahí el Señor dice: hay fiesta en los cielos porque has vuelto a casa. Y es un perdón que te dice: todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos un Padre que nos ama, y podemos ver a través de esta parábola el amor del Padre en cada uno de nosotros. Y vamos a ver la relación de esta parábola con nosotros los creyentes en la actualidad, porque el amor de Dios por nosotros es un amor único. Ahí podemos ver cómo sucede este amor, cómo es esta relación del Padre amoroso con cada uno de nosotros. Podemos ver en primer lugar que el Padre es uno con sus hijos. Porque así como el hijo menor estaba preparado para decirle: no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme uno de tus jornaleros, el mismo Padre, convocando la celebración, Él no dijo: aquí está el que me deseó la muerte, el que me irrespetó. Dijo: este hijo mío, este es mi hijo. De igual manera, el Padre reclama como suyo, como su propiedad, como su hijo, a aquel que se arrepiente
y viene a Él en busca de su perdón. El Señor nos ama y que cuando nosotros nos volvemos a Él de verdad, Él nos hace suyo. Así como el Señor Jesús decía, así como tú y yo somos uno, nosotros tenemos que ser uno con el Padre. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 2 dice que en la casa del Padre hay muchas moradas. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Estamos hablando de una sola casa. Y en esa casa hay muchas moradas. Y esa casa es la casa del Padre. En la casa del Padre hay espacio. ¿Qué estamos esperando para volvernos con el Padre uno? Y volvernos a Él. Y esto nos lleva a lo segundo. El Padre ama a sus hijos. El Padre en la parábola dice que vio a su hijo menor cuando estaba lejos. Lo vio desde lejos. Fíjese, está el amor del Padre, que lo vio desde lejos y lo reconoció. Y que el padre estaba preocupado, estaba velando por el regreso de su hijo. Y cuando se dio lo que estaba esperando, por lo que estaba velando, fue movido a misericordia e hizo lo que tenía que hacer. Por eso, como un pastor, cuando se le pierde una oveja, así es el Padre, nuestro Padre Dios. Él siente compasión. Y como ese padre en la parábola sintió compasión en lo más profundo de su ser, ese es nuestro Padre Dios también, que nos dice en su palabra que Él con lazos de amor nos atrae. Por eso es que necesitamos correr y abrazarnos al Padre, que Él nos abrace con su amor. Lo tercero es que el Padre nos bendice. El Padre bendice a sus hijos. Porque vemos en la parábola que Él dice, saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle un anillo, calcen sus pies. Y todas estas frases son importantes. Porque si nos hacemos la pregunta, ¿por qué el mejor vestido? ¿Por qué no sencillamente colóquenle algo, límpienlo y ya? Cuando dice el mejor vestido es porque para las personas de aquellos tiempos, el mejor vestido era una señal de que pertenecía a la familia. Y si nosotros nos pusiéramos en el plano de ser críticos, de ver desde un punto de verlo desde nuestra perspectiva, podríamos pensar que el hijo no merecía esa bendición, no se lo merecía por todo lo que hizo. ¡Wow! ¡Qué padre tan tonto! Pero esa no es la cuestión. La cuestión está en que fue la voluntad del Padre pedir que fuera restituido su hijo, que le dieran el mejor vestido. Y aunque no lo merecía, pero el Padre lo hizo merecedor. Si se tratara de merecernos algo, estaríamos consumidos, porque eso es lo que nos mereceríamos, ser consumidos. Pero aquí vemos la maravilla de Dios, que a pesar de lo que hemos hecho, de lo que hayamos hecho o de lo que estemos haciendo, Él nos trata como a su hijo. Él nos trata como a sus hijos. Y que si nos volvemos a Él, le amamos y le obedecemos, Él nos restituye y nos ama. Eso nos lleva al cuarto punto. El Padre da autoridad a sus hijos. Y aquí viene la otra parte. El Padre ordena también que le coloque un anillo en su mano. Y ese anillo era un sello. Y ese sello simbolizaba la autoridad en la familia. Eso significaba que legalmente él podía hablar por toda la familia. Él tenía voz y voto en la familia. Había renunciado a ese derecho, ojo, pero al volver al Padre fue restituido ese derecho que tenía de tener voz y voto en la familia. Tú y yo, como hijos de Dios, ¿cuál es esa autoridad que el Padre nos ha dado como sus hijos?
Tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Pero ahí también podemos ver que tú y yo somos testigos. Somos testigos de Dios. Y cuando dicen Hechos 1:8 y me seréis testigos, nos está refiriendo a que tú y yo seamos testigos del amor del Padre a otras personas. Hablarle no de un Dios, no de un Dios lejano, sino de un Dios cercano, de un Dios Padre que así como nos amó a nosotros, también los ama a ellos, a los que no tienen a Cristo. Por eso el Señor dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos sus embajadores. Tenemos esa autoridad de ir para anunciar a otros el amor del Padre. Y eso nos lleva a la siguiente característica: el Padre honra a sus hijos. Y aquí viene la otra característica que le comenté: el Padre ordenó a sus siervos poner calzado en los pies, a ponerle calzado en los pies a su hijo. Y eso tal vez usted lo puede ver como algo muy común, pero en esa época los esclavos andaban descalzos. Todos los esclavos andaban descalzos. Pero ¿por qué? Porque no eran hombres libres. En cambio, los hombres libres podían llevar calzado. Y cuando el Padre le coloca el calzado, era para que lo trataran con respeto, como un hombre libre, como parte de la familia. Entonces, todos nuestro Padre quiere que disfrutemos de esa comunión, de esa libertad, de que nosotros no somos esclavos del pecado, no somos esclavos del mundo, de Satanás, de la carne, somos hijos de Dios. Y que tal vez nos hemos apartado, o que tal vez nos hemos desviado, que tal vez nos hemos decepcionado viendo otras personas. Pero el Padre nos dice, nos restituye, nos vuelve a Él con sus lazos de amor. Y aquí estamos, y aquí está para darnos más de lo que jamás podríamos desear o hacer. Dios puede hacer mucho más de lo que podemos pensar. Por eso el apóstol Juan lo dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mire cuál amor nos ha dado el Padre. Tenemos un amor único. Y el último punto, y quiero invitarle a que lo haga personal a usted. El concepto que mi Padre Dios tiene de mí es el único concepto que debe valer para mí. Porque lamentablemente somos tan influenciables en el mundo. Nos dejamos llevar más por lo que nos diga la gente, por lo que piensan de nosotros, y no en lo que Dios piensa de nosotros. Y si usted se pusiera a indagar en la palabra de Dios lo que Dios dice de nosotros, usted podría entender claramente que el concepto que Dios tiene de nosotros vale mucho más que el concepto de otras personas. Si vemos Isaías 43, versículo 4 y versículo 7, mire lo que dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Por eso, miren, los conceptos de otras personas, las apreciaciones de otras personas, lamentablemente le hemos dado tanta importancia o relevancia que nos ha llevado a dirigir o a definir la apreciación que tenemos con respecto a nosotros mismos. Y que cuando nosotros nos debamos llevar por eso, y aún las personas más cercanas a nosotros son esas personas que participan más activamente y que pueden afectarnos de esa manera. Por eso cuando la sanidad, la salud total que puede venir de nuestro Papá Dios, esa sanidad es efectiva cuando tú entiendes que el concepto que Dios tiene de nosotros ocupa el lugar más importante en tu vida, debe ocupar el lugar más importante en tu vida y define la imagen que tienes, la imagen que tú tienes. Tú eres un hijo de Dios. Por eso aceptarlo es importante, es fundamental.
Porque también el Señor nos dice en su palabra que somos su especial tesoro. Somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos su pueblo adquirido, que a sus ojos somos de gran estima. Por eso tenemos que reemplazar los conceptos o los esquemas de autodesprecio, de sentirnos indignos, miserables, y entender que nuestro Padre Dios nos ama y sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. ¿Qué estamos esperando? Es hora de que tú y yo empecemos a necesitar de ese Padre Dios. Vamos a orar en este tiempo y vamos a pedirle al Señor que sea llevándonos a entender verdaderamente este concepto, más que un concepto, este atributo de nuestro Padre, que es nuestro Papito Dios. Por eso, Señor, yo te doy las gracias por este tiempo. Papito Dios, ahí donde tú estás, haga su oración personal y empiece a tener esa intimidad con su papá. Hoy el Señor también nos lleva a entender que tal vez la imagen paterna, la imagen de tus padres terrenales, tal vez no es de mucha ayuda para hacerte entender la paternidad de Dios. Y tal vez te has decepcionado de ellos. Pero hoy el Señor, como dice en su palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré. Dice su palabra. Hoy el Señor te dice, pueden fallarte tus padres, puede fallarte tu familia, pero yo nunca te voy a fallar. Pueden dejar de amarte, pero yo nunca dejaré de amarte. Por eso vuelve a los brazos de ese Padre que te ama incondicionalmente. Vuelva hacia Él de todo corazón. Vuelva hacia Él de todo corazón y que pueda usted disfrutar de su Papito Dios, pueda disfrutar de la identidad que tienes, del amor, de la unión, que puedas disfrutar de ese Padre que te honra como hijo, de ese Padre que te ama como hijo, de ese Padre que te lleva a entender que el valor que tú tienes para Él va más allá de lo que otros o de lo que tú mismo puedas pensar de ti. Hoy yo te invito a que escuches esto y puedas entender cuánto te ama el Padre. Señor, gracias. ¿Cómo no alabarte a ti, Señor? Escucha esto. Esto te lo dice tu Padre. Amor, te abracé, te vestí, te recibí en mi casa otra vez. Un anillo puse en tu dedo y zapatos en tus pies y te recibo. Escucha lo que te dice tu Te Padre. recibo Nuestro Padre nos dice que nos recibe. otra vez en mi casa. Hagamos fiesta, porque has vuelto, porque hoy vives. Tienes vida en y el no Señor. estás muerto, Vida en Él. has resucitado, mi amor te ha alcanzado y celebremos. Sí, celebremos.
estás en casa otra vez. Hemos olvidado el ayer y hoy estás conmigo otra vez. Y los ríos se han abierto, sí, y los campos han florecido. Pues mi gracia y mi misericordia te han restaurado otra vez. Otra vez. Gracias. Gracias. Yo soy el que borro tus rebeliones, y esto lo hice por amor a mí mismo, y no me recordaré de tus pecados. Yo te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Con amor eterno te amé, por eso te he atraído con mi misericordia. Nadie tiene más amor que este, que uno de su vida por sus amigos. He hallado gracia, he hallado amor en tus ojos, Señor. Ha hallado la gracia, ha hallado el amor, ha hallado la misericordia. Yo he hallado auxilio, Ha sido establecido, ha sido restaurado, ha vuelto al Señor. Vuélvase de todo corazón, Hijo de Dios. Reconozca, así como el hijo pródigo, y dígale hoy al Señor: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He abandonado tu presencia, he tenido un bajo concepto de ti. He perdido, Señor, el norte de lo que es conocerte, de lo que es estar delante de ti. Hoy anhelo ser restaurado por tu presencia, ser restaurado por ti, ser restaurado por tu gracia, por tu misericordia. Señor, ese abrazo de Padre, ese abrazo de misericordia, ese abrazo de amor, de perdón, de afecto, que tal vez en el mundo lo he buscado, que tal vez lo he buscado en otras personas, Me has traído que lo he buscado en otras a personas. tu casa. Hoy, Señor, Me has cubierto. hoy entiendo que solo tú puedes darme ese amor en gran manera. A un nuevo lugar. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Nos volvemos a ti. Te amo, Padre, te amamos, papá. Te amamos, papito Dios. Vuélvenos el gozo de tu salvación. Vuélvenos el gozo de entender que somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Haznos entender de dónde hemos caído y volvernos a las primeras obras. A entender el amor tuyo, papá. A conocer más de tu amor. A conocer más de esa identidad que tenemos como tus hijos. Y nos volvemos a ti. Abba, Padre, papito Dios. Padre nuestro. Padre de misericordias. Padre de amor, de bondad. Padre de poder. Padre de autoridad. ¿Cómo no adorarte a ti, Señor? Te damos toda la gloria. Que podamos entenderlo y aplicarlo. Que podamos descubrirlo y apropiarnos. Para así poder vivir una vida que te conoce a ti
y tenerte a ti como el centro de nuestra vida en todo tiempo y en todo momento. Muchísimas gracias, amado Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.